Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Diego Alexander Ramírez. En este momento estamos cursando la última asignatura de una carrera que ha sido para mí una gran bendición. Como lo he mencionado en anteriores presentaciones, y hoy se la menciono a usted, estimado docente, este fue un sueño que inició hace muchos años, pero que por la gracia de Dios ha permitido que hasta estos días se cumpla. Ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo preciosísimo, y esta última asignatura me la estoy gozando y la estoy disfrutando con toda. Aparte que tiene unos componentes reflexivos que permiten, bajo la creatividad, comenzar a mirar qué se ha hecho y hacer un balance y un estudio de lo que el Señor ha permitido y ha logrado en mi vida. A continuación vamos a resolver la pregunta ¿a dónde y a qué pertenezco? Nosotros somos un componente que desde la individualidad necesita de lo colectivo para poder expresar, desarrollarse en campos y en diferentes áreas que se deben tener en cuenta. Dios nos hizo como seres sociales y desde la individualidad, desde las creencias, formamos un carácter, y a través de ese carácter nos permite tener como individuos un espacio en donde desarrollarnos. Como pueden ver en las fotos que se plasman en este video, mi individuo parte de lo colectivo y lo colectivo parte de lo familiar. A partir de la labor que desempeño busco un equilibrio a través de mi familia, y mi área social se desempeña en lo laboral y en lo personal, generando una disciplina que se mide a través de la integridad de las personalidades en los diferentes lugares donde nosotros desarrollamos no solamente nuestras actividades, sino nuestro diario vivir. Entonces, para desarrollar en el primer punto, podemos observar que según de Ángelo Hernández en el documento Proyecto de Vida como categoría básica de interpretación de la identidad individual y social, lo estoy leyendo parafraseando para poder desarrollar el tema. Entonces nos dice la propia formación de la identidad social es el marco en el que se configuran las identidades individuales. El estudio de la formación de la identidad es, pues, el de procesos que articulen el espacio de lo social y lo individual desde muchas perspectivas, así desde la experiencia personal qué aspectos sociales han incluido para la consolidación de tu identidad individual. Es inherente pensar que hoy en día lo colectivo forma parte de una serie de antivalores que se mueven en lo social. Digamos que estamos en una época coyuntural muy complicada. Tenemos una serie de conflictos, tanto internos como externos, que por la falta de carácter y de formación personal, individual, logran crear y generar antivalores que en lo social destruyen lo individual. Hay una doble moral que se maneja a través de lo colectivo, ¿sí? Lo individual siempre te lleva a una conciencia, y esa conciencia te afirma lo bueno y lo malo por el discernimiento que hay en ti, pero en lo colectivo, al hacerse repetitivo lo malo, comienza a cauterizar esa conciencia y comienza a llevar a condiciones totalmente adversas a lo que realmente crees o piensas, y forma un carácter totalmente diferente. En este largo de años y de vida donde el Señor me ha permitido trabajar en diversas empresas, he visto que cuando tú tratas a una persona en lo individual forma un carácter y una forma, un diálogo y un dialecto totalmente diferente a lo que expresa socialmente, ¿cierto? El temor a la debilidad o el temor al no pertenecer a un grupo muchas veces influye en la persona para tomar decisiones no solamente erróneas, sino equivocadas en el contexto de vida que manejan. Teniendo en cuenta que los aspectos sociales son los aspectos de la propia imagen que se derivan de categorías sociales a las que creemos pertenecer en nuestras experiencias personales, los aspectos sociales que han incluido para la consolidación de nuestra individualidad son: ¿de dónde somos o procedemos? Nosotros procedemos de la familia, somos de la familia. Indudablemente nuestro eje fundamental desde la misma creación es el contexto familiar, y a través de lo familiar podemos manejar y contextualizar una idea totalmente diferente. Según de Ángel Hernández en el documento Prohibida como categoría básica de interpretación de la identidad individual y social, la propia formación de la identidad social es el marco en el que figuran las identidades, y el estudio de la formación de la identidad es el de procesos que articulan el espacio de lo social y lo individual desde muchas perspectivas,
así desde la experiencia personal, ¿qué aspectos sociales han incidido en la relación de tu identidad individual? Bueno, individuales se caracterizan por ser y son tan innatos que deberían trascender en lo social y no lo social en lo individual. Pero a través de los rasgos sociales se definen según las culturas ciertos que permiten tener un comportamiento totalmente diferente. Según el autor, la identidad de cada persona se refiere en primer lugar a conocerse como ser individual y luego como ser social. Por ejemplo, la identidad individual es la percepción que cada individuo de sí mismo y que se va desarrollando de que se comprenden quién es cada uno como ser individual y único. En el proyecto de vida interactúan aspectos físicos, intelectuales, sociales, a partir de un pensamiento crítico para evaluar sucesos de vida y tomar decisiones. Entonces, esto me invita a llevar a mí un proceso que me permita tener una autocrítica, una identidad y ver y confrontar mi individualidad con lo colectivo y a través de lo colectivo comenzar a ver esos comportamientos que debo o no debo tener. Entonces, de los que me ha impactado, lo social ha permitido una ventana grande para un comportamiento que se consolide. Los valores no negociables en mi vida son valores y dan valor a las decisiones que yo tomo. En la siguiente diapositiva vamos a ver el autor, identidades colectivas y vamos a ver, perdón, discúlpenme por favor. En la siguiente diapositiva, según el siguiente texto, en el texto identidades colectivas y psiquismo, procesos de subjetación, imaginación instructivos por el autor. ¿Por qué el autor considera que el yo se constituye como el eje para la definición de una identidad personal y al mismo tiempo de la identidad social? Bueno, el yo para mí es como la sanguijuela, ¿no? La sanguijuela en la palabra de Dios dice que nunca dice basta. El yo es una persona, es la primera persona dentro de un ambiente o dentro de un círculo que afecta directamente a las decisiones que yo tomo, ¿sí? La individualidad del yo debe ser mantenida desde lo crítico, lo creativo, teniendo una interacción en lo personal que me permita tener un equilibrio. El yo es el ser más egoísta que existe en el ser humano porque el yo exige y pide y cree que tiene derecho y cree que debe hacerse como el yo lo necesita. Pero cuando tienes autocrítica y un discernimiento del comportamiento puedes identificar que no solamente el yo es una parte fundamental, sino que hay una serie de situaciones y conflictos que aminorar el yo para que pueda entrar en una negociación. Bueno, ese es mi concepto, mi percepción, pero vamos a ver qué es lo que dice el autor. El autor considera que la participación del yo para nosotros es de suma importancia porque si bien es una instancia individual, es la que regula el intercambio con el contexto social y es a partir de este que operan los procesos identificatorios que permiten el doble juego de introyección y dispones. Considerando que este mecanismo de identificación es habilitado grupalmente por el grupo familiar y posteriormente excede al mismo y se hace extensivo a los múltiples y diversas relaciones que tienen los sujetos a lo largo de su vida, desde su nacimiento en los diferentes espacios en los que se desarrolla, por lo tanto se constituye en una identidad personal y social al mismo tiempo. Ahora accedemos al último punto, ¿sí? Y en el último punto vamos a tener en cuenta lo que el autor dice y vamos a responder la pregunta: ¿qué acciones pueden incluirse en cada una de esas dimensiones? Bueno, podemos observar que el autor tiene y nos expresa dos dimensiones, ¿cierto? Entonces vamos a observar el texto como tal, que nos permite identificar qué es lo que nos dice el autor. Atendiendo a postulado de León y Rebecca Green 1976, quienes consideran que la adquisición del sentimiento de identidad es resultante de un proceso de integración continua entre dimensiones espaciales, temporales y sociales en las cotidianidades desde tu realidad. ¿Qué situaciones puedes incluir en cada una de esas dimensiones? Explica qué aspectos se incluyen en cada una de ellas. Entonces, en las dimensiones espaciales, según Rebecca, la dimensión espacial corresponde a la integración entre las dimensiones del yo
entre sí, incluyendo lo corporal, manteniendo su coacción, la comparación en diferentes individuos. Las dimensiones que se pueden incluir en estas dimensiones en el lugar donde nacemos, estudiamos, pasamos la mayoría de parte de nuestra vida. Los aspectos que se pueden incluir son creencias, valores y costumbres culturales. Como podemos observar en las diapositivas, siempre el aspecto social, este es el grado de mi hijo que acaba de graduarse de quinto, ¿sí? Influye, siendo una persona que en individualidad es una persona muy hiperactiva, lo demuestra también en su parte social, ¿cierto? Influye en su vida porque queda plasmado ese lugar donde él pertenece. En esta foto podemos ver, es mi lugar de trabajo donde la mayor parte del tiempo opero y estoy. Entonces esto influye en la parte colectiva, ¿cierto? En la parte espacial. En la parte temporal es donde permanecemos, estamos donde nacemos, y en la parte social es donde nosotros tenemos una influencia, es donde podemos expresar nuestra individualidad y a través de la individualidad generar una cierta lineamientos para lo social. Bueno, esta ha sido mi presentación, estimado docente, creo y considero y espero la retroalimentación sobre el tema expuesto. Muy agradecido por el espacio.